venido planchas, ya lo escribí nomás. Y bueno, con eso prácticamente ya podríamos comenzar. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que es tarde y hoy día vamos que todo a tocar la primera parte digestivo. Mi compañero ya, no sé si se habrá comunicado con el de pero de allí él va a hacer la segunda parte, ¿de acuerdo? Creo que ustedes ya han terminado el capítulo. A ver, aquí dice que si han hecho planchas, en algunos habido casos clínicos. Ahí ha sido combinación. Ya, bueno. Entonces, tomaremos en cuenta también las planchas. La cuestión es de que yo voy a hacer más que todo la primera parte. Creo que han terminado el miércoles recién el capítulo y ya van a iniciar renal, así que lo ideal es terminar los repasos de digestivo en esta semana y ya que las últimas repasen renal y ya con eso, con todo para esos exámenes. Así que bueno, hoy día vamos a ver principios generales de la función gastrointestinal, la motilidad. Aquí más que todo, ahí dice gástrica, intestinal, pero más que todo entiendan el concepto de motilidad en general en todo el tubo digestivo y ya de ahí hay una que otra especificidad para el intestino delgado o algunas diferencias, ¿no? Entre algunos segmentos, ¿no? En el colon también. Pero en general, con que entiendan lo básico, lo de las ondas lentas, que ya, como es un repaso, voy a hacer breve, cosas que ustedes ya han visto. Y bueno, en funciones secretoras del tubo digestivo, vamos a llegar hasta una parte y también vamos a hacer secreción salival. Pero ya lo que es páncreas, hígado, esa parte lo van a ver después. Bueno, ya, ahora sí, iniciando. Bueno, el aparato digestivo ya sabemos que está conformado por órganos, por glándulas, y la principal función básicamente es convertir los alimentos, que pues muchas veces bueno, son más complejos, en nutrientes, ¿no? En sustancias, en moléculas absorbibles. Entonces, para eso están todos los órganos que conforman el aparato digestivo. Y van a haber unas que otras glándulas importantes, ¿no? Como las glándulas salivales, también lo vamos a hablar del páncreas, del hígado. Pero bueno, entonces, viendo esta estructura, sabemos de que la digestión, en la boca ya hay algunos procesos, ¿no? Primero ingresa el alimento, lo masticas, lo deglutes, lo combinas con saliva. Y en ese proceso ya hay un pequeño, ya estamos empezando con la digestión, pero parcial de los almidones. Pasa por el esófago, ¿no? Mediante el peristaltismo, ya hay contracciones, el bolo alimenticio está avanzando, avanzando, y hasta que llega en el estómago. En el estómago, pues se va a almacenar un momento, por decirlo así, y aquí ya va a haber una secreción de ácido clorhídrico, de pepsina. Entonces, aquí ya va a haber una conversión de proteínas a péptidos, ¿no? Se va formando ya el quimo. Posteriormente ya pasa al intestino delgado y aquí sí es donde se va a dar la mayoría de la absorción, porque va a haber un montón de jugos intestinales, ¿no? Va a haber secreción desde el páncreas, el hígado también va a producir la bilis, entonces va a haber toda una mezcla y allí ya va a haber más acción de las enzimas. Entonces aquí es donde justamente más se va a degradar los alimentos, tanto no solamente ya las proteínas, sino también los ácidos grasos y los carbohidratos. Entonces, la función gastrointestinal implica muchas cosas, desde la motilidad, que implica que ingieras el alimento, que lo mastiques, que lo deglutas y que este alimento pues se movilice, ¿no? Por tu tracto digestivo a través de la peristalsis. También implica la función de secreción tanto exocrina como endocrina. Vamos a ver que hay hormonas gastrointestinales como tal, de que a través de un estímulo fisiológico van a producirse y van a viajar de la sangre hasta la célula diana. Entonces hay una función endocrina y también va a haber funciones paracrinas, ¿no? De células que se forman, no diré de hormonas, que se forman localmente. Y estas justamente van a producir, pues, van a contener enzimas que van a degradar estos alimentos. La digestión justamente es el proceso, ¿no? De convertir alimentos complejos en sustancias en moléculas más pequeñas, más absorbibles. La absorción justamente es el hecho de que
adquieras estas moléculas, el almacenamiento y eliminación. Bueno, no todo va a ser absorbido, hay sustancias de desecho que simplemente van a pasar por el colon, se va a absorber el agua, los electrolitos y finalmente lo que quede pues se va a defecar mediante las heces. Y la función de inmunidad no lo voy a profundizar mucho, pero creo que sí lo han mencionado en sus teorías. Más que todo sostienlo con el GALT, que es como el tejido linfático asociado al, al tubo digestivo. Y también eso creo que tiene que ver más con histología. ¿Se acordarán ustedes de las placas de Peyer? Más que todo hace referencia a ello. Ahora sí, continuando, una cuestión importante es el sistema nervioso entérico. Esto es prácticamente como un circuito y tiene cierta autonomía aparte del sistema nervioso central. Aquí lo más importante que entendamos es de que va a haber un estímulo por parte del par craneal 10, el nervio vago, y va a haber acciones al nivel del sistema parasimpático, que va a estimular tanto el plexo mientérico, que pues prácticamente está entre las dos capas musculares, ¿no? La muscular circular y la muscular longitudinal. Este se va a encargar bastante de lo que es la motilidad, de las contracciones del tubo digestivo. Y también tenemos al plexo submucoso, que está entre la capa muscular, no, entre la capa mucosa, submucosa y la capa también muscular, ¿no? Entonces, esto también se va a encargar más que todo de la secreción, de la absorción de sustancias, de los nutrientes prácticamente. Recordemos de que el sistema simpático va a estimular estos plexos, es decir, va a estimular prácticamente el avance del bolo alimenticio, la digestión, y el sistema simpático total lo va a inhibir. Bueno, esto creo que por la academia, ustedes se acordarán, ¿no? De que cuando activamos nuestro sistema parasimpático, es justamente donde hay más peristaltismo, donde de alguna manera incluso podemos defecar, por decirlo así más rápido. No sé si ustedes han dicho que cuando están nerviosos dices, estoy activando mi sistema parasimpático. Es como que hay más movilidad de los alimentos, como que se acelera el proceso de digestión. Pero el sistema simpático, cuando estás como que en alerta, estás en un periodo de tensión, generalmente no pasa eso. Normalmente se te quita el hambre, generalmente no estás, para decirlo así, como que no sientes que tu estómago se mueve mucho, por decirlo así, ¿no? Como que inhibe justamente estas acciones, ¿no? Del plexo mientérico, del plexo submucoso. Algo así, entiéndalo para que se acuerden. Entonces, pues bueno, como había dicho, ¿no? El sistema nervioso entérico es como un mini cerebro, por decirlo así. Es como otro sistema nervioso, aparte del sistema nervioso central. Entonces, hay un conjunto de neuronas, ¿no? Hay neuronas aferentes, interneuronas y neuronas eferentes. Las neuronas aferentes van a ser las que van a detectar ya sea la distensión de las paredes estomacales o de alguna parte del tubo digestivo. Van a conectar con otras interneuronas y estas interneuronas van a conectar con las neuronas, bueno, con las células secretoras, ¿no? Con las células efectoras. Y estas células efectoras, pues bueno, van a secretar algunas sustancias, pueden absorber sustancias, secretar fluidos, pueden estimular células endocrinas, van a, pues, de alguna manera estimular hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente es el mecanismo que tenemos que comprender de este sistema nervioso entérico. Ahora, entendiendo el sistema nervioso entérico, prácticamente allí nos tenemos que dar la idea del simpático y el parasimpático, que el parasimpático va a estimular la motilidad gastrointestinal, la digestión de alguna forma en general, y en cambio el sistema simpático, pues todo lo contrario, ¿no? Pero ya, ahora sabemos de que hay neuronas, tanto aferentes, hay interneuronas y hay células eferentes, pero en sí vamos a entender ahora cómo en sí se contrae de alguna forma las capas musculares, ¿no? Que tenemos en el intestino, en todo el tubo digestivo. Y para ello vamos a hablar de lo que es la motilidad. Ya he dicho que la motilidad implica procesos de ingestión, masticación, deglución, peristalsis, pero
Básicamente, entendiéndolo de la forma más general, es de que la motilidad es el hecho de que tú ingieras algo y ese alimento se esté moviendo por todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, ¿qué hace que de alguna manera haya todo este peristaltismo, estas contracciones, este movimiento, ¿no? Pues para eso tenemos que remontarnos a una parte más electrofisiológica y vamos a hablar del mecanismo de ondas lentas. Las ondas lentas no son potenciales de acción en sí, son simplemente cambios, son aperturas cíclicas de los canales de calcio, son despolarizaciones que van a ser seguidas de repolarizaciones. Ustedes saben que son las aperturas de los canales de potasio. Entonces, no son como tal potenciales de acción, sino simplemente son cambios, aperturas de canales. Pero estas aperturas de canales también van a llegar hasta un punto. No es que las ondas lentas se transforman en ondas espigas, sino de que hay ondas lentas, pero también hay ondas que sí llegan a un potencial mayor. Y eso se le llaman espigas. Cuando aquí ya sí, ya son potenciales de acción que están superpuestas sobre ondas lentas. Las ondas lentas a lo mucho llegan a los 40 milivoltios, no más en realidad. A partir de los 40 milivoltios ya ahí empiezan a ver las espigas. Esto creo que puede ser una pregunta. Así que recuerden, las ondas lentas generalmente se dan en todo el tubo digestivo y prácticamente estas van a, de alguna manera, controlar el ritmo de las contracciones que van a haber en cuanto a los potenciales que ya son espigas, ¿no? En sí, estas contracciones van a ser estimuladas por distensión, por la acetilcolina y por el parasimpático. Si ingresa alimento, se va a distender las paredes del estómago, entonces va a haber una estimulación para que haya de alguna manera contracción, ¿no? No solamente por el estómago, ¿no? Si pasa por el esófago o en general en cualquier parte del tubo digestivo, al haber una distensión, se va a estimular que hayan estos potenciales espiga, ¿no? Y bueno, pero todo lo contrario, quienes van a inhibir todos estos potenciales, que haya menos contracciones, pues ya hemos dicho, ¿no? El sistema simpático. Acuérdense este antagonismo, ¿no? Entre el parasimpático y el simpático. Esos total van a estimular la hiperpolarización. De hiperpolarización, todo lo contrario, ¿no? No haber tantas contracciones. Las ondas lentas son automáticas. Generalmente están entre 5 a 15. Por eso decimos, si ya son de 40 más, ya no son ondas lentas en sí, ya se da el potencial de acción, ya se dan las contracciones en sí. Porque acá no hay contracciones como tal, simplemente son cambios en la apertura de los canales de despolarización y repolarización. Pero aquí ya hay contracción. Entonces, generalmente su potencial de milivoltios es de 5 a 15 milivoltios. Como dije, no son potenciales de acción, sino estos van a, de alguna manera, marcar el ritmo de las contracciones, de los que sí son potenciales de acción. Estas se van a dar en todo el tubo digestivo, solamente que van a variar dependiendo del segmento del tubo digestivo. En el estómago, generalmente son la frecuencia de 3, pero en el duodeno son hasta de 12. Y van a ser producidas por las células de Cajal. Esto sí, traten de memorizárselo porque fue una pregunta de mi examen anterior. Bueno, para esta parte creo que voy a prender un ratito mi cámara. O bueno, no sé si lo entenderán así nomás con la imagen. Todavía falta una clase de gastro. Bueno. Igual a ver. Bueno, creo que sí lo van a poder entender así nomás. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, hay como las capas del tubo digestivo. Aquí está. Ya, las capas del tubo digestivo sabemos que son la serosa, mucosa, submucosa, muscular. En la muscular hay dos, ¿no? La muscular longitudinal y la muscular circular. Esto es mi puntero. Ya. La cuestión es de que el músculo circular, más que todo va a reducir su diámetro, es como achatar algo, ¿no? Es como si tú tienes un tubo
bueno, una hoja, lo haces un tubo y como lo achatas, ¿no? Más que todo en diámetro. Pero en la longitud es como si a lo largo lo aplastaras, ¿no? Entonces como que en uno disminuye el diámetro y en otro simplemente como que se hace más corto, ¿no? De los extremos es como si lo arrugaras, se hace más corto. Y en el otro es como si lo aplastaras de arriba, ¿no? Simplemente es el diámetro lo que se hace más chiquito. Entonces prácticamente esos van a ser los movimientos básicos que van a ver en las contracciones. Y lo vamos a ver mejor cuando hable del esófago, por ejemplo. Bueno, este es el esófago, pero antes de hablar del esófago, eh, la motilidad tiene como que dos momentos, uno que es posterior a las comidas y otro ya cuando es en el ayuno. Lo que estoy hablando es prácticamente ni bien ya ingieres un alimento, he dicho que hay como un estímulo, ¿no? De la distensión y empiezan a haber ya estos despolarizaciones, estas contracciones, ¿no? Pero posterior a haber ingerido alimentos, pongámosle 90 minutos, ya empieza a, no todos los alimentos en realidad, no todos los restos se llevan, ¿no? No todo el arrastre fue perfecto en las contracciones. Por ahí habrán quedado uno que otro restos de comida, de alimentos, ¿no? Entonces, para eso hay como un complejo motor migratorio. Por eso le llaman el barrendero, cosas así. La cuestión es de que este complejo motor migratorio, prácticamente su función es barrer esos restos de pedacitos para que puedan ser digeridos, ¿no? Su velocidad es de 5 centímetros por minuto y se da desde el estómago hasta el hilio distal. Y tiene tres fases prácticamente. La primera fase, no hay contracciones, no hay potenciales de acción, no hay los potenciales de espiga, ¿no? A lo mucho habrán ondas lentes, pero en general no hay las contracciones. En el segundo ya empiezan a haber potenciales y contracciones en espiga, pero son irregulares. Y en la fase 3 ya hay los potenciales y contracciones regulares en espiga. Ahora sí, hablando de la motilidad gastrointestinal, les dije que íbamos a dar algunos detallitos en algunos segmentos. En el esófago sí es importante, porque, bueno, primero decir que tiene doble musculatura y doble inervación. Esto creo que no es tan importante porque ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya hemos dicho que hay una inervación por parte del nervio vago y también del sistema entérico. También recordemos de que hay el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Bueno, aquí lo más importante al menos de la motilidad a nivel del esófago, es de que al inicio vas a tener el borde alimenticio y va a haber como una gran presión detrás del alimento. Es como que lo empuja, ¿no? Empuja el bolo alimenticio. Pero posteriormente va a haber como no ha removido todo el alimento, va a haber una distensión. La onda secundaria es prácticamente un resultado de la onda primaria. Lo distiende para poder remover lo que quedó, por decirlo así. Además de que haya una gran presión que empuja el alimento, también tenemos que recordar que hay un efecto de la gravedad que también ayuda a que justamente ese bolo alimenticio avance, ¿no? Y bueno, va a pasar, pues, ¿no? Primero se relaja el esfínter esofágico superior, ¿no? Para que justamente pase ese alimento por acción de la gravedad, por acción de las contracciones peristálticas, ¿no? De las ondas primarias, de la onda secundaria. Bueno, principalmente la onda primaria, el alimento va a ir pasando hasta que llega al esfínter esofágico inferior. Y este esfínter esofágico inferior, pues se tiene que relajar, ¿no? Para que justamente este alimento pase a lo que es el estómago. Y este justamente se relaja debido al péptido vasoactivo intestinal y al óxido nitroso. Esto más que todo es datero. Esto lo he visto en su diapositiva y lo he puesto más que todo para que ya ustedes, si quieren utilizar la diapositiva para repasar, lo lean, ¿no? Porque posiblemente les venga alguna pregunta. Algunas correlaciones clínicas de la motilidad esofágica. Por ejemplo, si disminuye el tono del esfínter esofágico inferior y el contenido se regurgita y vuelve al esófago, ¿no? Del estómago vuelve al esófago, pues va a ser de alguna manera ácido, ¿no? Entonces, de alguna manera va a dañar la mucosa del esófago. Entonces, hay ciertos, tanto hormonas como alimentos que van a aumentar esta presión. Pueden ser la gastrina, la motilina y entre los alimentos la proteína. Y los que disminuyen la presión, justamente los que disminuyen la presión y van a, de alguna manera, generar este reflujo, ¿no?
van a ser la secretina, la CCK y los elementos como la grasa. Aquí se vio mal. Bueno. Del estómago, más que todo, más que la contracción o la motilidad, lo más importante es de que sepan las células principales y qué segregan, básicamente. Bueno, primero yendo a las partes del estómago, que es el fondo, el cuerpo y el antro. Y dependiendo de eso, bueno, van a tener sus células y justamente estas células van a segregar sustancias importantes. Tenemos en sí, es como que eh, el estómago tiene como una especie de glándulas en forma de tubos, ¿no? Y ahí van a estar ordenadas las células, ¿no? Aquí creo que no puse la imagen correcta, pero básicamente tenemos a lo que son las células parietales, las células principales y las células G, que van a segregar gastrina a nivel del antro. En el antro, algo importante es de que aquí va a haber como más contracciones para de alguna manera triturar el alimento. Y justamente ahí se va a segregar lo que es la gastrina. Y básicamente aquí es donde va a haber la activación de lo que es el pepsinógeno. El pepsinógeno es una forma inactiva de lo que es la pepsina. El pepsinógeno va a ser secretado por las células principales, pero este pepsinógeno no es una sustancia activa. Este se va a activar gracias al ácido clorhídrico, que va a ser secretado por las células parietales. Otra función que tienen las células parietales es la secreción del factor intrínseco, que va a estar encargado de la absorción de la vitamina B12. Bueno, esto lo vamos a ver después, así que no los voy a adelantar. Otra cosa importante, un datito que sí les puede servir, es sobre las células tipo enterocromafines, que están situadas en el estómago y el intestino y van a secretar lo que es histamina y serotonina, que justamente estos van a ser reguladores paracrinos del tubo digestivo. En el tubo digestivo hay reguladores paracrinos, otros van a ser endocrinos y otros exocrinos, pero los exocrinos ya lo verán después. En cuanto a la secreción gástrica, habíamos hablado, ¿no?, de que se segrega ácido clorhídrico, pero ahora vamos a decir cómo se segrega ese ácido clorhídrico, ¿no? Pues bueno, ese ácido clorhídrico se va a dar pues a nivel de las células parietales, como ya mencionamos, y básicamente van a tener estímulos. Hay un estímulo directo, que es por parte del nervio vago, que pues, va a detectar la distensión, y por la vía directa va a secretar lo que es la acetilcolina, pero también hay una vía indirecta, que se va a estimular a este péptido activador de la gastrina, va a activar a la célula G, va a activar a las células parietales. Pero bueno, prácticamente hay estas vías para activar la secreción del ácido clorhídrico. En la vía directa tenemos a la acetilcolina, va a actuar en el nivel del receptor muscarínico 3. Y bueno, aquí esto no es tan importante, pero básicamente van a activar a lo que es una proteína G. Aquí van a activar el inositol trifosfato y esto va a estimular a canales de cloro. Aquí también podemos ver que activan a lo que son canales de intercambiadores entre hidrógeno y potasio. Y vamos a ver que finalmente el hidrógeno y el cloro van a estar juntos y ahí justamente se va a formar lo que es el ácido clorhídrico. La gastrina justamente va a estimular a las células similares a enterocromafines y estas van a estimular a lo que es la histamina, al receptor de histamina y también van a estimular a estas bombas. Aquí prácticamente es lo mismo, pero un poco más específico, ¿no? Aquí estamos hablando de los 3 estimuladores de la secreción de ácido clorhídrico, que van a ser la acetilcolina, la gastrina y la histamina, ya sea por la vía directa o la vía indirecta. No importa mucho que sepan cuál es la vía directa o la vía indirecta. Lo que tienen que recordar más que todo es que es la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Los mecanismos, bueno, ambos activan a una proteína G. Son diferentes tipos de proteína G, pero ambos son proteína G. Van a estimular un segundo mensajero, ya sea el inositol trifosfato o el MP cíclico. Y finalmente eso va a ser lo que va a generar la formación del ácido clorhídrico.
Bueno, aquí tenemos una célula parietal y sabemos que en la célula, aparte de esto, obviamente hay un metabolismo aerobio, ¿no? Y en el metabolismo aerobio se va a formar el CO2. El CO2 pues se combina con el agua y forma el ácido carbónico, y esto por acción de la anhidrasa carbónica se forma lo que es el bicarbonato. El bicarbonato se intercambia por lo que es el cloro. Y este cloro, por difusión facilitada, va a estar en la luz del estómago, ¿no? Imagínense que esto es como un torrente sanguíneo y esto es prácticamente, como decirlo así, la víscera del estómago, ¿no? Como el hueco, ¿no? Estas son las celulitas que bordean toda la pared del estómago. Entonces aquí se va a formar el ácido clorhídrico, ¿no? Pero en esa parte, ¿qué pasa con el bicarbonato que sale, no? Esto prácticamente, este bicarbonato que sale explica el fenómeno de la marea alcalina, que posterior a las comidas, en las venas gástricas va a haber mucho bicarbonato, ¿no? Por eso se le dice marea alcalina. Y esto generalmente es después de las comidas. Fases de la secreción gástrica del ácido clorhídrico. Ya hemos visto cómo se forma el ácido clorhídrico a nivel de las células parietales, pero este tiene sus fases en realidad. Eh, tenemos la fase cefálica, que es simplemente cuando miras un alimento. Desde que tú ya miras el alimento, ya tu estómago ya está segregando ácido clorhídrico. Ya está viendo un estímulo, de alguna forma. Por eso es importante comer los alimentos con tranquilidad, ¿no? Observar tu comida, oler tu comida, degustar tu comida, para que haya una pues, secreción adecuada de ácido clorhídrico. No podemos desestimar la fase cefálica, es 30%, o sea, no es poca la cantidad, no es poco el estímulo que genera, ¿no? Entonces sí es importante. Tenemos la fase gástrica, que aquí ya hay reflejos nerviosos secretores locales, donde aquí ya propiamente ¿no? al plexo nervioso local del mismo estómago ya se está estimulando tanto a las células G como a las células G ¿no? para la secreción de la gastrina y del ácido clorhídrico. Aquí ya es a nivel más local. Y en la fase intestinal ya es, bueno, aquí es 100%, en realidad está mal, es 10%. De aquí es básicamente por la misma distensión que se va a segregar también lo mismo, ¿no? La gastrina. Y bueno, y esto ya lo hemos conversado, ¿no? Que la estimulación vagal va a estimular la contracción gástrica y la estimulación simpática, a diferencia, va a disminuir lo que es la contracción gástrica. Aquí, en cuanto al vaciamiento gástrico, más que todo es memoria. Capaz les pregunten algunos medicamentos que retrasen lo que es el vaciamiento gástrico, es decir, de que generen que los alimentos se queden más tiempo contenidos en el estómago, y otros que van a acelerar el vaciamiento gástrico, que el contenido del estómago pase más rápido a lo que es el intestino delgado. Entonces aquí es más que todo para que repasen. Los que retrasan el vaciamiento gástrico pues son los opioides, la progesterona, y los que lo aceleran los macrólidos, la domperidona. Más que todo aquí es memorístico. Y en cuanto a los alimentos, sí es algo posible que les venga. Aquí sí es más lógica, ¿no? Si se distiende el estómago, hay alimentos, pues se va a querer acelerar el vaciamiento gástrico, ¿no? De alguna manera el estómago va a tener que esforzarse para, de alguna manera, tratar de comprimir algunos alimentos y digerir los alimentos de naturaleza proteica. Y los que retrasan el vaciamiento gástrico total son los lípidos, los ácidos A, ya sea una sustancia hipotónica o hipertónica, o ya sea que algo sea muy ácido o alcalino, principalmente ácido, va a retrasar lo que es el vaciamiento gástrico. En hipotónico, creo que hay un gráfico, no lo presentó, ya bueno. Las sustancias tanto hipotónicas como hipertónicas son lo que principalmente van a retrasar el vaciamiento gástrico. Cuando es algo isotónico, justamente va a ser mucho más fácil su digestión. Pero cuando se encuentra en esos extremos, es allí donde hay un retraso. Ahora, en cuanto al intestino delgado, bueno, esto de anatomía
Bueno, solamente su extensión, no sabemos qué tres partes, es el duodeno, yeyuno, el ilium, y pues está situado desde pues, el esfínter pilórico del estómago hasta pues la apertura iliocecal, ¿no? Donde ya se va a unir el ilium con el ciego. Ya bueno, esa es anatomía. La función principal es justamente que se digieran y se absorban la mayoría de nutrientes, porque justamente en el intestino delgado van a ver, va a estar la mayoría de secreciones intestinales, ¿no? Tanto la bilis como secreciones del páncreas. Entonces van a haber un montón de enzimas digestivas eh, y también que van a digerir pues justamente carbohidratos, proteínas, lípidos. Y aquí, hablando de las estructuras, ¿no? Tanto de las vellosidades como de las microvellosidades, más que todo sería importante de que recuerden las células, las caliciformes que van a segregar moco, las células regeneradoras. Recordemos de que el epitelio intestinal se va a ir regenerando prácticamente de manera muy constante. Las glándulas quizás un poco más lentas, pero el epitelio en general se renueva cada 4 o 5 días. Y las células de Panet, que sí puede ser algo que les pregunten, tienen una función inmunitaria porque secretan lisozima. Bueno, esa parte era un poco más memorística. Sobre la motilidad del intestino delgado, ya hemos hablado de la motilidad en el esófago y ahora vamos a hablar un poco de la motilidad del intestino delgado. En el intestino delgado, como ya hemos dicho, que su principal función es la absorción de nutrientes de las moléculas, entonces lo más importante aquí son los movimientos de la mezcla de los alimentos. Por eso va a haber un predominio de alguna forma de las que son las ondas lentas. Pero también no solamente se puede mezclar, ¿no? Porque de alguna manera también tiene que avanzar hasta lo que es el colon, ¿no? Entonces, también va a haber movimientos propulsivos, que van a ser movimientos tanto de, primero que se contrae, ¿no? Que se empuja el alimento, pero también luego se relaja. Y va a haber un avance de los alimentos. La motilidad, bueno, esto también es memorístico. Las que estimulan la gastrina, la insulina, la motilina, la serotonina. La motilina es importante por el complejo motor migratorio. Y los que lo inhiben es la secretina y el glucagón. En cuanto a la función de la válvula ileocecal, prácticamente esta lo que regula es de que evita que del ciego, que es la primera porción del intestino grueso, retorne al ilium, ¿no? Sino mantiene como una presión constante para que pues, esto no pase. Y obviamente se va pues relajar cuando quiera que los elementos del ilium pasen al ciego. Pero generalmente lo que pasa es de que en el ilium va a haber mucha absorción de nutrientes, entonces su avance hacia el ciego no va a ser tan rápido, sino esta válvula va a tratar de estar cerrada al menos por el tiempo de que el ilium absorba los nutrientes, las vitaminas necesarias para que recién pasen al ciego. Bueno, en el caso del intestino grueso, aquí lo más importante eh, es entender en parte su peristalsis. Creo que es importante entender su peristalsis y también un poco su absorción. En cuanto a la peristalsis, la primera parte, que es el ciego y el colon ascendente, no es que se vaya a mover tan rápido las heces, sino de que de alguna manera aquí más que todo va a haber la mayor absorción de agua. Porque consideremos de que todo lo que tenga que ver con la función digestiva más o menos moviliza algo de 9 litros de agua. Y obviamente nadie excreta 9 litros, o sea, las heces no salen con agua así un montón, ¿no? Más o menos salen 200 mililitros. Entonces, la mayoría de agua en sí se va reabsorbiendo, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Entonces, en esa parte de acá, más que todo en el ciego y en el colon ascendente, lo que se trata de hacer es absorber agua. Ya se va a ir solidificando un poco más por lo que es el colon transverso. Entonces, los movimientos de mezcla para que se vayan absorbiendo, más que todo se dan a nivel del ciego y del colon ascendente, por estructuras llamadas austras.
aquí van a haber constricciones grandes de músculo circular. Hemos visto que el músculo circular más que todo que hace, disminuye lo que es el diámetro, ¿no? Y ya los movimientos propulsivos, que sí tienen que ser bastante fuertes, ¿no? Para movilizar, por decirlo así, largas distancias, son los movimientos propulsivos que van a ser a partir desde el colon transversal hasta lo que ya es el sigmoides. Y esto sí va a demorar un tiempo. Por eso no hacemos nuestras deposiciones ni bien comemos generalmente. Sí demora un tiempo al menos. Y bueno, los movimientos en masa son 1 a 3 veces al día justamente. Justamente para poder movilizar estos alimentos, estos alimentos, pero las heces. Y algo importante para mencionar es de que estos movimientos en masa se van a dar solamente 1 a 3 veces al día, no es algo constante. Justamente por eso digo de que no es tan común de que hagamos las heces ni bien comamos, ¿no? En cuanto al reflejo gastrocólico, más que todo se refiere a de que la ingesta de comida de alguna manera va a estimular la motilidad del colon. Y también esto es por acción del sistema parasimpático. Eso es un reflejo, o sea, ni bien comemos, ya las paredes del tubo gastrointestinal sienten la distensión, entonces como que todo empieza ya a trabajar. Así se me escucha, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, la defecación como tal es el proceso por el cual pues vamos a movilizar las heces hasta excretarlas, ¿no? Muchas veces se habla de reflejos de la defecación, pero aquí más que todo vamos a entender este proceso. Primero va a haber un aumento, bueno, una acumulación de heces, ¿no? En el recto. Más o menos si ya llega al 25% de la capacidad del recto, ya como que empiezas a tener deseos de defecar. Esto es prácticamente el hecho de que se acumulen las heces hace que aumente la presión rectal, ¿no? Como que ya sientes que hay algo ahí, ¿no? De ahí depende, ¿no? Si se puede dar la relajación del esfínter anal interno, porque esto es músculo liso prácticamente. Entonces allí ya hay el deseo de defecar, ¿no? Porque ya hay un aumento de la distensión, ya hay un aumento de la presión rectal, se está relajando el esfínter anal interno, pero no simplemente se va a dar la defecación porque tienes deseo de defecar, porque depende de la situación en la que estés. Si estás en tu casa tranquilo, pues normal, ¿no? Eh, pues conscientemente tú podrías dejar, ¿no? De que tu esfínter anal externo se relaje y expulses tus heces. Sin embargo, esto no siempre se da porque, pues, digamos que estás en media exposición, haciendo algo importante, simplemente no puedes, entonces, de alguna manera, vas a tratar de contenerlos, ¿no? Y es un mecanismo, ¿no? Es algo posible porque el esfínter anal externo está inervado por el nervio pudendo, que es que tiene una acción consciente. Por lo tanto, tú puedes controlar este reflejo de la defecación. Los mecanismos de la evacuación, pues tenemos el centro de la defecación, en donde va a haber un aumento de la presión interrectal justamente por este acúmulo de heces. Pero no es lo único, ¿no? También hay otros aspectos que pueden aumentar la presión interrectal, que es el aumento de la presión abdominal. El aumento de la presión abdominal lo podemos hacer como cuando hacemos fuerza en nuestro abdomen, por decirlo así, ¿no? Tipo maniobra de Valsalva. Haces fuerza en tu abdomen y de alguna manera aumentas la presión intrarrectal y también la evacuación. Otra cosa que puede aumentar la presión intrarrectal es la posición, ¿no? Porque hay el ángulo anorrectal, que normalmente está de forma más aguda. Aquí está de forma más obtusa, o sea, aquí posiblemente esta imagen representa a alguien que está en cuclillas. Entonces, prácticamente,
lo normal es de que como que el colon con el recto formen como que un ángulo agudo, ¿no? Como que está medio doblado, por decirlo así, ¿no? Entonces las heces no salen tan fácil, ¿no? Porque de alguna manera chocan. Pero cuando te pones de cuclillas y haces fuerza, por decirlo así, se pone de manera más vertical, entonces es más fácil que las heces caigan. Entonces, esos son aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Por eso acá ponen a la personita en la posición correcta, como que aquí ya va a caer más directo. En cambio aquí como que está doblado en sí el colon. Ustedes han visto, pues, ¿no? Como es un colon. En la parte final está doblado el sigmoides, el recto, entonces como que es más difícil que las heces caigan. La motilidad del colon, siempre vean lo que estimulan y lo que inhiben, porque posiblemente les pregunten eso. ¿Qué lo estimula? La ingesta de grasas, la actividad física. Todos cuando hacemos ejercicio sales a correr y regresas y ya te quieres hacer, ¿no? La fibra, por eso es importante la ingesta de fibra. Y lo que inhibe generalmente es la depresión, el sueño. Bueno, cuando todos vamos a dormir, generalmente no tienes ganas de defecar, ¿no? Es normal que pues, el sueño inhiba esto. La ingestión de proteínas. Las proteínas, sí, su digestión es, como por decir así, más pesadas. No, no van a estimular una defecación tan rápido. Ya estamos casi terminando. Las funciones secretoras del tubo digestivo. Bueno, aquí voy a mencionar a las hormonas más importantes, que son la gastrina, la colecistoquinina, la secretina y el GIP, ¿no? El péptido estimulador de la insulina. Ay, disculpen. Medio calambre, creo. Bueno, ya. Ya, las funciones secretoras del tubo digestivo, no solamente tenemos glándulas secretoras, ¿no? Sino también tenemos glándulas mucosas que van a estar, pues desde, ya tenemos a las células caliciformes, van a estar prácticamente en todo el tubo digestivo, ¿no? Cubriendo con moco y lubricando y protegiendo, ¿no? Ya sea de los ácidos del estómago y entre otros. Entonces, tenemos a la secreción de la saliva, y que sí vamos a profundizar un poco más en la secreción de la saliva. Tenemos a un hormona importante que es la gastrina. Esto es prácticamente regulado por el sistema nervioso parasimpático. Y que ya hemos visto en la secreción gástrica, ¿no? Que la gastrina está en las células del antro y que pues van a generar estimulación de la gastrina y esto justamente va a estimular la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Que justamente va a activar al pepsinógeno y este pepsinógeno se va a convertir en pepsina y eso va a generar la digestión de las proteínas, ¿no? También tenemos a la colicistoquinina, que también es otra hormona importante. Pero bueno, aquí hablando netamente de la secreción, hablamos de bilis, ¿no? De que la bilis pues, va a ser lo que va a contener las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. Y van a estar encargadas de la emulsificación de las grasas, justamente. Y aquí hablando como tal de la secreción importante, es la secreción pancreática, que va a ser muy importante porque prácticamente va a tener muchas enzimas, diferentes enzimas que no solamente van a digerir carbohidratos o no solamente van a digerir proteínas, sino los tres, ¿no? Lipasa, amilasa y proteasa, ¿no? Tanto a nivel de proteínas, a nivel de carbohidratos y a nivel de lípidos. Una característica de estas es que va a ser alto en bicarbonato. Y bueno, como dato extra era la motilina, que ya sabemos que se eleva con el ayuno por el complejo motor migratorio, que es prácticamente lo que va a barrer los pedacitos de alimentos que hayan quedado de las primeras contracciones que hayan habido, ¿no? Del primer paso de alimentos quedaron algunos restos y la motilina se encarga justamente de movilizar esos restos. La sustancia P y encefalinas, más que todo, tienen que ver ya con el sistema nervioso central, son como forman parte de la secreción neuroendocrina, por decirlo así. Porque el sistema el sistema digestivo es complejo, ¿no? Ya le habrá comentado su doctor, ¿no? De que involucra es un órgano endocrino, también tiene relación con el sistema nervioso central y también con el sistema inmunológico, ¿no?
Entonces, esto más que todo van para el lado de neurotransmisores. Y bueno, las que iba a hablar un poco más va a ser la secretina y la gastrina, porque con la cistoquinina posiblemente ya les hablen en el próximo repaso. Y bueno, a nivel paracrino, más que todo son las que no son endocrinas. Endocrinas cuando hay un estímulo, ¿no? Fisiológico, por ejemplo, puede ser simplemente la ingesta de comida. Entonces, la gastrina se va a estimular porque es justamente, esta sí es una hormona gastrointestinal, va a viajar al torrente sanguíneo y pues va a estimular lo que es la secreción ácida. Pero a nivel paracrino, no, estas no van a actuar a nivel de la circulación, simplemente van a ser de forma local, van a estar en las células, por ejemplo, su somatostatina está en las células D, y la histamina, pues por estas células que son similares a las enterocromafiles, ¿no? Más que todo es por cercanía que se van a segregar. Pero a diferencia de las hormonas, que sí, ¿no? Estas sí van a viajar por vía sanguínea. Esto es prácticamente un preámbulo a lo que van a ver posteriormente, pero sí vamos a tocar al menos la secretina y la gastrina, me parece. Ahora hablando de la secreción de la saliva. La fusión de la saliva es la digestión inicial del almidón por la amilasa tiolina, y los triglicéridos porque hay una enzima llamada lipasa saliva, ¿no? Lubricación y protección, ¿no? Porque los alimentos no van a pasar secos, pueden hacernos daño, entonces tienen que pasar lubricados por la saliva. Y también protección, porque también hay la lisozima, ¿no? Que también tiene una acción más que todo inmunológica, ¿no? De protección. Bueno, en cuanto a las glándulas, aquí simplemente es la producción que realizan, ¿no? La glándula parótida es el 20% de la saliva, la glándula submandibular es la mayoría de la saliva, 70%, la sublingual es del 7 al 8%. Aquí solamente puse un asterisco porque depende mucho del tipo de saliva. Hay una saliva que es serosa, que va a ser principalmente elaborada por la glándula parótida. Cuando digo una secreción serosa, es porque es rica en tialina, y cuando decimos una secreción mucosa, es porque es abundante en mucina, que es más que todo para la lubricación. Otra cosa importante, que esto lo saqué directamente de la PPT su doctor, era la estimulación simpática y parasimpática de la glándula salival. Aquí lo más importante es de que se recuerden que cuando hay una secreción salival copiosa es por el sistema nervioso, por el parasimpático. Y si es escasa es por el simpático. La saliva escasa va a ser rica en proteínas por el sistema nervioso simpático. En cambio, la del sistema nervioso parasimpático va a ser pobre en proteínas. La composición básica de la saliva, pues bueno, bicarbonato, sodio, calcio y potasio. Y bueno, esto es más que todo ya por la parte de las enzimas que hay, la amilasa, la lipasa lingual, la lisozima, y también tiene una parte orgánica, ¿no? Que es la inmunoglobulina A, la mucina y la albúmina. Ahora sí, la formación de saliva. Tenemos como dos partes prácticamente, lo que es la parte acinar y la parte ductal. En la parte acinar va a llegar la saliva con las mismas concentraciones que tiene el plasma, parecido al plasma. Por eso se dice que es isotónica. Y aquí pues se va a segregar lo que es la amilasa, la lipasa, todo el aspecto ya más enzimático, por decirlo así. Pero en las células ductales va a haber un cambio. Ya no va a ser isotónica, sino va a ser hipotónica. Es decir, le vamos a quitar algunos componentes, por decirlo así. Y aquí tenemos que diferenciar dos partes. Tenemos la parte del lumen y tenemos la parte de la sangre. Es como si esta fuera la celulita y este es el lumen, ¿no? Este es el lumen y digamos que aquí hay un vaso sanguíneo, este es la sangre. De la sangre, este es el lumen. Entonces hay distintos canales que van a generar de que haya una saliva hipotónica. Primero tenemos a estos canales entre el sodio y el hidrógeno, que prácticamente, ¿qué están haciendo? Están, por decirlo así, excretando el sodio, ¿no? Hacia la sangre y están introduciendo más que todo hidrogeniones. Total, están concentrando a la parte del lumen con bicarbonato.
y están quitándole cloro. Entonces, en consecuencia, ¿qué tendríamos? ¿Qué estamos sumándole? Estamos sumando bicarbonato y le estamos sumando potasio. Entonces, posiblemente, bueno, no posiblemente, es que a diferencia del plasma, pues aquí la saliva se va a tener más concentración de potasio y de bicarbonato. Y va a tener menos concentración de ¿qué? De sodio y de cloro. Eso sí les pueden preguntar. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que está ingresando? Está ingresando potasio y está ingresando bicarbonato. Y lo que está saliendo es sodio y cloro. Posiblemente, pues el plasma tiene más concentración de sodio y cloro que la saliva, pero tiene menos concentración de potasio y bicarbonato. Y aumentenle esto de que le estamos quitando iones, ¿no? Le estamos quitando iones. Y aparte, esta parte ductal es impermeable al agua, o sea, el agua queda. O sea, hay más agua, menos iones. Por eso decimos que es hipotónica. Y aquí aumentenle, ¿no? De que encima está la bomba sodio TPase. Entonces, más sodio sale incluso y más potasio ingresa. Y bueno, y el cloro sí sale por difusión pasiva hacia la sangre. Ya, ya. Voy a hablar de estas dos, bueno, tres hormonas prácticamente. Me dan un minuto, quiero tomar un poco de agua. Voy a dejar de presentar.
Ya, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, disculpen. Ahora sí, había hablado del concepto de hormonas. Y es que como tal, el sistema digestivo es un poco confuso, ¿no? No sé si ustedes, para mí siempre se me hizo confuso de gastrina, CCK, GIP, BIP, sustancia P. Entonces, como que hay un montón de sustancias, entonces uno dice cuál es hormona, cuál es péptido. Por eso les digo que las 4 hormonas que sí recuerdan es gastrina, secretina, CCK y el GIP, ¿no? Porque prácticamente van a considerar hormona más que todo cuando estas actúen por un estímulo fisiológico, no necesariamente por tu sistema nervioso simpático o por algún estímulo nervioso, sino simplemente fisiológico. Entre algún alimento, algún medicamento, etcétera, etcétera, o haces ejercicio, algún estímulo fisiológico tiene que estimular, y si lo estimula, puede ser considerado hormona, pero no solamente eso. Aparte de eso, tiene que ser transportada por la sangre a un sitio de distancia para ejercer su función. Por eso hablábamos de algunos que eran, más que todo decíamos como sustancias paracrinas, como era la somatostatina, ¿no? En ese caso lo consideramos como algo paracrino porque era más que todo a nivel local, a nivel de las células del intestino, ¿no? Pero hay hormonas como la gastrina. En el caso de la gastrina, bueno, prácticamente, ¿cuál va a ser su estímulo fisiológico? ¿No? Hemos hablado de que para que sea una hormona tiene que haber un estímulo fisiológico. El estímulo fisiológico es la comida. Aquí capaz tuve que haber puesto otro tipo de comida, ¿no? Porque he puesto fideos, brócoli, bueno, hubiera puesto algún, bueno, aquí, bueno, estos camarones deben tener algo de proteína, pero hubiera puesto algún filete de carne mejor, porque un buen estímulo fisiológico es la comida, pero de naturaleza proteica, específicamente algunos aminoácidos como puede ser la fenilalanina y el triptófano. Entonces ya bueno, la cuestión es de que va a ingerir alimento. Este va a generar primero distensión en las paredes de su estómago. Y esta distensión en las paredes del estómago van a generar de que ya haya un estímulo para la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Eso ya hemos visto en la secreción gástrica, ¿no? Entonces, justamente pues va a haber estimulación de hidrogeniones. Y bueno, algo secundario simplemente es de que entre los que permiten, ¿no?, la secreción de estos hidrogeniones y del ácido clorhídrico en general está la histamina, ¿no?, que son estimuladas por las células similares a la enterocromafines. Pero esto ya es un dato secundario, porque más que todo para la secreción del ácido clorhídrico tenemos que recordar a la acetilcolina, a la gastrina y a la histamina, ¿no? Otra hormona importante es la secretina. Esta es segregada por células S. La que es la células S es la secretina, S de secretina, ¿de acuerdo? Y la CCK por las células I. Bueno, la cuestión es de que en la secretina, esta es prácticamente también tiene un estímulo fisiológico. ¿Cuál es su estímulo fisiológico? La presencia de ácidos grasos y también de mayor número de hidrogeniones. Es decir, que cuando el pH disminuye, ya saben, más hidrogeniones, menos pH. Cuando hay un pH menor, es allí donde se estimula la secretina. Entonces, ¿qué va a promover? Si hay mucho ácido, lo que va a promover la secretina es el que se contrarreste ese ácido. Entonces va a segregar lo que es bicarbonato. Ahora, lo que es la colecistoquinina. En su estímulo fisiológico van a ser los ácidos grasos. Pero no cualquier ácido graso, monoglicéridos principalmente. Y también pueden ser péptidos pequeños lo que van a estimular. Ya tenemos el estímulo fisiológico. Estas también van a viajar por vía sanguínea, por algo se consideran hormonas. Y otra función que va a tener es de que va a garantizar de que se segreguen las que son las enzimas pancreáticas y las sales biliares. En realidad tiene muchas funciones. Supongo que cuando hagan páncreas las van a ver. Pero va a contraer la vesícula biliar para que pues justamente no haya esta secreción de sales biliares y va a secretar lo que es bicarbonato. La CCK, aparte de eso, también estimula la secretina, pero no es un mecanismo tan importante.
Aquí esto no lo voy a leer porque ustedes lo van a leer, es prácticamente algo adicional, solamente les quería hacer resúmenes porque he visto diapositivas de años anteriores y ponían un montón de datos de cada uno y a veces preguntan cosas pequeñitas, pero prácticamente ustedes siempre quédense con la gastrina, que va a estimular la secreción de hidrogeniones. La colecistoquinina sí tiene varias funciones, es decir, ahí sí van a tener que estar un poquito más que todo por la contracción de la vesícula biliar y la estimulación de enzimas pancreáticas. La secretina, más que todo, es en respuesta a cuando hay un pH ácido, ¿no? Que va a estimular pues, la secreción de bicarbonato. Y la motilina y el complejo migratorio, más que todo, se va a dar en ayunos eh, y va a ser en la fase 3, ¿no? Donde aquí ya se van a ver las ondas contráctiles y constantes para justamente mover esos restos de alimentos que en un primer momento no se digirieron. Y los péptidos, bueno, los péptidos no son hormonas como tal, porque no cumplen las funciones, no siempre cumplen las funciones, no pueden que algunos no viajen por vía sanguínea, sino sean más que todo a nivel paracrino, o pueden que simplemente no funcionen ante un estímulo fisiológico, sino más que todo eh, sean por ya, más que todo, estímulo del sistema nervioso parasimpático. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme escuchado porque es bastante tarde y aún así han asistido. Agradezco a sus delegados por haber coordinado conmigo. Si hay alguna pregunta normal o alguna parte para repetir, también me lo pueden decir. Y si es el caso contrario, allí sí ya terminaríamos el repaso del día de hoy. Bueno, gracias chicos. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Qué día más o menos ustedes tienen disponibilidad, chicos? Los que quedan nomás, gracias a ti. Porque ya creo que, no sé si el sábado, el domingo, o bueno, ya coordinaré con sus delegados, pero traten de ir pensando en qué días pueden separar su tiempo en este fin de semana, porque van a hacer el repaso de la parte 2, ¿no? Lo va a hacer otro compañero de la ayudantía. Entonces, vayan pensando más o menos qué horario les convendría para que yo también ya le vaya diciendo a él que coordine. Y capaz sean repasos seguidos porque la primera parte renal capaz también lo quieran hacer el fin de semana. Pero como ustedes me han comentado que todavía no han terminado ni siquiera, encima falta una clase de gastro, creo que sería mejor